Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 27 de diciembre, sábado dentro de la octava de Navidad, en que celebramos la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tal y como reflexionábamos ayer, el tiempo de Navidad es un tiempo precioso y especialmente esta octava de Navidad. Ayer, el segundo día de esa octava, celebrábamos el martirio de San Esteban, el primer mártir. Y hoy celebramos la fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. Qué bonito darnos cuenta de la profundidad. Ayer nos mostraba la Iglesia el modelo de lo que significa verdaderamente adorar a ese niño que nació en Belén. Y hoy día se nos hace poner la mirada en aquel que ha llevado la reflexión a la mayor altura, a la mayor profundidad que nos muestra la Escritura, como es el Evangelio de San Juan, ese que era el discípulo más joven del Señor. En la primera lectura de esta fiesta de San Juan, leemos la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. La unión que tiene el prólogo de San Juan con esta primera carta del apóstol San Juan es evidente. El día de la Natividad del Señor, nosotros aquí en la Lección Divina utilizamos las lecturas de la medianoche, de la misa de la medianoche, pero en la misa del día de Navidad se lee ese prólogo de San Juan, que inicia con las mismas palabras con las que inicia el primer libro de la Escritura Sagrada, es decir, el libro del Génesis, y es esa palabra, en el principio. Génesis, ¿qué significa? En el inicio, en el principio. Bueno, el prólogo de San Juan inicia exactamente igual. Y fíjate cómo ahora estamos leyendo la primera carta de San Juan, que estamos también en el inicio de la carta. Les anunciamos. Qué bonito. ¿Por qué? Porque lo primero es anunciar. ¿Anunciar qué cosa? Aquello que ya existía desde el principio. Vamos a hablar de Jesucristo. Pero para hablar de Jesucristo, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Qué es lo primero que tenemos que anunciar sobre Jesucristo? Que Jesucristo es Dios. Y por eso existía desde el principio. Hemos celebrado su natividad. El Verbo de Dios se hizo hombre y nació y fue recostado en un pesebre. Pero ese no es el inicio de la existencia del Verbo de Dios. Nosotros, los seres humanos, hemos comenzado a existir desde el momento de nuestra concepción. En ese momento hemos sido creados. Antes de eso no existíamos. Cualquier idea que diga, no, es que yo existía antes en el cielo, yo existía en no sé dónde, yo existía por acá. Hermano mío, esa no es nuestra fe. La fe cristiana no es esa. Yo he sido creado de la nada. Yo no he tenido una preexistencia antes de mi existencia. Tengo una sola vida, una sola existencia. Soy una sola persona.
No he sido varias personas a lo largo de la historia, ni he sido una energía que flotaba por no sé dónde. Yo he sido creado de la nada. ¿En qué momento? En el momento de mi concepción. En cambio, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos efectivamente de que ha ocurrido una concepción de modo virginal en el seno de María Santísima, pero en ese momento se ha unido la persona de la la segunda persona de la Santísima Trinidad con una naturaleza humana, es decir, con un cuerpo y un alma humana que han sido creados en ese momento. Pero en cuanto a Dios, existía desde el principio. Y esto que les anunciamos es lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nosotros estamos dando testimonio, dice San Juan, de aquello que no nos contaron. Lo hemos experimentado lo hemos experimentado y nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Por eso el evangelista San Juan va a iniciar su evangelio diciendo: en el principio era el verbo. En el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esto es lo que anunciamos, que Jesucristo es ese verbo de Dios, esa palabra de Dios, esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto no porque me lo han contado, sino porque lo he vivido, lo he experimentado. Recuerda cómo el día de ayer reflexionábamos delante de las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre la necesidad de dar testimonio de Él para ser verdaderos discípulos. Aquí está el testimonio de Juan. Juan, ¿qué es lo que hace? Anunciar lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha tocado. Ha visto y ha conocido a la palabra de vida. Esta palabra de vida que se ha hecho visible. Era invisible, pero se ha hecho visible, ¿por qué? Porque ha adquirido una naturaleza humana y somos testigos de ella. Y les anunciamos esta vida que además es eterna y que estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. ¿Por qué lo anunciamos? Porque no ha sido una manifestación solo para nosotros, para que nos la guardemos, sino justamente para darla a conocer. Y por eso les anunciamos lo que hemos visto y oído. ¿Para qué? Para que ustedes estén unidos a nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, que es Jesucristo. ¿Y qué nos da esto? Bueno, esto se lo escribimos, se los anunciamos para que se alegren y para que su alegría sea completa. ¿Cuál es la alegría completa según San Juan? Conocer y reconocer que el verbo de Dios se ha hecho carne, que Jesucristo es el verdadero Dios hecho hombre, que es la imagen visible del Dios invisible, que por tanto no hay ninguna idea de Dios más cercana, ni ningún modo de alcanzar a Dios que no sea a través de Jesucristo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, a quien estamos celebrando en esta fiesta, capítulo 20, versículos 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.
palabra del Señor. Ya reflexionaba al inicio de esta lección divina que es precioso ver el camino de la iglesia. Precioso ver el camino que la iglesia nos propone seguir en este tiempo de Navidad. Haber pasado por la celebración de la Natividad del Señor el día 25 y pasar inmediatamente a celebrar al primer mártir el día de ayer. Y hoy celebrar a San Juan Evangelista, a ese que es el discípulo más joven, el discípulo amado del Señor, autor del cuarto evangelio, autor del libro del Apocalipsis y autor de 3 cartas canónicas que encontramos en la Sagrada Escritura y que hemos leído en la primera lectura, el inicio de la primera de sus cartas. Y digo que este camino es maravilloso. ¿Por qué? Porque fíjate ahora dónde nos coloca. Nos coloca en el día de la resurrección. Estamos apenas en el tercer día de la octava de Navidad. Estamos contemplando el misterio del Verbo que se ha hecho carne y ha nacido en Belén. ¿Y dónde nos hace poner la mirada a la iglesia? En la resurrección. Ayer, a través del martirio de San Esteban, nos ha hecho poner los ojos en la cruz de Cristo. Ese niño nació para dar la vida por mí y yo tengo que estar dispuesto a dar la vida por él. Ese niño que ha nacido en Belén, me dice hoy la iglesia, es aquel que resucitó después de la muerte. Y de esto ha dado testimonio Juan, ese que era el discípulo más joven y que sin embargo ha llevado su reflexión y su entendimiento de la revelación de Dios al grado más alto, más sublime, para entender con mayor profundidad el misterio del Verbo encarnado. Y entonces hoy día nos colocamos en el primer día después del sábado. Cristo es crucificado el viernes, llega el sábado, ha sido sepultado el sábado, nadie visita la tumba y el primer día después del sábado, que se llamaba así, el primer día. Después, en el libro del Apocalipsis, justamente escrito por el evangelista San Juan, va a adquirir el nombre de Domingo, el día del Señor. Ese primer día de la semana, el día de la resurrección, el domingo después de la crucifixión, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo. San Juan en su evangelio nunca se menciona a sí mismo. Siempre habla del discípulo amado, del discípulo más joven, del discípulo que recostó su cabeza en el pecho del Señor en la última cena. Es el modo en que San Juan nos permite a ti y a mí colocarnos en lo que él vio, en lo que él escuchó, en lo que él tocó. Es el modo que San Juan utiliza para permitirnos recibir su testimonio y recibirlo en primera persona. Qué bonito es cuando yo leo el Evangelio de San Juan y hago este esfuerzo. ¿Y quién es el otro discípulo? Yo soy ese. Yo soy el otro discípulo. ¿A quién Jesús amaba? Sí, ese soy yo. Ese soy yo, el discípulo al cual el Señor ama. ¿Qué le dice María Magdalena a Pedro y a este otro discípulo? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. E inmediatamente ante este anuncio, Pedro y el otro discípulo no esperan nada, sino que salieron camino del sepulcro. Y no salieron de cualquier manera, sino que van corriendo. Pero claro, hay un discípulo que es más joven y Pedro. Juan, que tiene más juventud. Y por eso este otro discípulo corre más aprisa que Pedro y llega primero al sepulcro. Pero mira el detalle precioso de respeto a Pedro, que es la cabeza de los apóstoles. Llega primero y a pesar de tener tanta curiosidad, a pesar de haber corrido con tanto deseo de ir y ver qué es lo que está sucediendo, llega y se detiene, se inclina, mira los lienzos en el suelo, pero no entra. ¿Por qué no entra? Porque va a esperar a Pedro. Porque va a esperar a Pedro. Acepta que Pedro está en la cabeza. Acepta que Pedro es el que tiene la conducción de la iglesia. Qué bonito, qué precioso y qué profundo
es esto. Llegó también Simón Pedro y entró al sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Fíjate cómo le da el apóstol San Juan tiempo a Pedro para que entre y contemple todo. ¿Qué es lo que contempla? Contempla los lienzos en el suelo y el sudario. Ese que había estado en la cabeza del Señor, puesto no con los lienzos, sino doblado en sitio aparte. Y entonces sucede que entra también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que creyó? Creyó que Jesús había resucitado. Viendo los lienzos. ¿Por qué? Porque el contemplar los lienzos lo hace creer en la resurrección. ¿Cuál ha sido el anuncio que ha dado María Magdalena? María Magdalena ha llegado diciendo: se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor. Se han llevado del sepulcro. ¿Quién se lo ha llevado? Unos ladrones, los soldados, los judíos, ¿quién sabe quién? Pero la única explicación que ha encontrado hasta ese momento María Magdalena es que alguien tiene que haber entrado y se ha llevado el cuerpo. Los dos discípulos están yendo, por tanto, con esta información. Y sin embargo, cuando Juan entra y ve los lienzos, se da cuenta que no se han llevado el cuerpo del Señor. Lo que ha sucedido es que ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué es lo que ha visto en esos lienzos? Bueno, ya el hecho de ver los lienzos en el suelo y los otros doblados en sitio aparte, ya nos dicen muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién se pone a desenvolver el cuerpo de un muerto si lo que quiere es robarse el cadáver de ese muerto? Sería absurdo, sería una locura. ¿Para qué? Vamos a robarnos el cuerpo del Señor y vamos a dejar los lienzos puestecitos aquí ordenaditos y los otros tirados por acá. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hay quienes afirman que justamente la colocación de esos lienzos, el modo en que los contempla Juan, le dan a entender que el cuerpo del Señor simplemente ya no había estado envuelto en esos lienzos. Pero esto lo podemos pensar así o no, pero no es parte de la Escritura. Lo que nos cuenta la Escritura es lo que acabamos de leer, es decir, que Juan, viendo esos lienzos, viendo que estaban ahí, viendo el modo en que estaban colocados, creyó que Cristo había resucitado de entre los muertos. No habían entendido hasta ese momento. No habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar. Fíjate qué precioso es. ¿Por qué? Porque aquí va a iniciar efectivamente el testimonio más profundo de Juan. ¿Por qué va a hablar de Jesús y va a decir que es el Verbo de Dios hecho carne? Porque ha contemplado con sus ojos, porque ha tocado con sus manos, porque ha oído con sus oídos a esa palabra de Dios hecha carne. Y ese es el testimonio que nos ha dado. Tu fe y la mía dependen de ese testimonio. Por eso tu fe y la mía es una fe apostólica, porque hemos recibido y hemos decidido aceptar el testimonio que los apóstoles nos dieron. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día. Recuerden que mañana celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, José y María.